Hola, ¿qué tal? Soy Giovanni Santibáñez y hoy vamos a hablar de Martín Lutero. ¿Sabes quién es él? ¿Sabes por qué aquí en Chile el día 31 de octubre es feriado? Si quieres conocer de Martín Lutero, te invito a que continúes viendo este video. Hoy día vamos a hablar sobre Martín Lutero. ¿Quién es Martín Lutero? Les pregunto. Bueno, muchos no conocen a Martín Lutero, pero sí conocen a alguien que se llama Martin Luther King, un pastor bautista de Estados Unidos que luchó por los derechos e igualdades cívicas de los afroamericanos. Bueno, este nombre fue puesto porque fue influenciado por Martín Lutero y en honor a él fue puesto este nombre, Martin Luther King, de Martín Lutero. Entonces, ¿quién es Martín Lutero? ¿Por qué tanta influencia? ¿Por qué ese nombre en honor a él? ¿Qué hizo Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero nació en Alemania y él hizo provocó, mejor dicho, una gran reforma que él no se dio cuenta. Él nunca quiso dividir a la institución de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que en ese entonces era multimillonaria, bueno, hasta el día de hoy, pero era muy grande, entonces tenía el poder de todo, en lo judicial, ¿verdad? Donde ellos dictaban órdenes y ellos distribuían la justicia. Entonces este hombre estudió en la Universidad de Wittenberg, Alemania. Él se hizo monje primeramente. Primeramente tenemos que ir a los orígenes. ¿Cómo se hace monje Martín Lutero? Martín Lutero se hace monje porque en una tormenta eléctrica él se ve amenazado, su vida se ve amedrentado y dice, Dios, hace un trato con Dios. Si Dios lo rescataba, si Dios lo mantenía con vida, él se iba a hacer monje por amor a Dios. Porque en ese entonces había una peste, en ese entonces 3 de sus amigos habían muerto. Entonces para él estaba muy cercana a la muerte. Y él hace este trato con Dios y Dios lo libra y él se pone a disposición de Dios como monje. Pero ahí empieza a descubrir varias cosas. Él empieza a descubrir que en el estudio en la Universidad de Wittenberg estudió teología, estudió doctorado en Biblia. Se da cuenta bajo los estudios bíblicos que lo que decía la Biblia no estaba en concordancia con lo que hacía esta institución grande de la Iglesia Apostólica Romana, ¿verdad? Católica, que en ese entonces tenía muchas malas prácticas. En ese entonces también no se leía la escritura en alemán o en el idioma común, sino que se leía en latín y se hablaba en latín. Entonces las personas que tenían acceso a la escritura eran personas que estudiaban, no el mundo común. Es por esto que esta institución no dejaba que un lenguaje sagrado pueda impartirse a un lenguaje común, porque lo miraban como, ¿cómo va a ser que lo lleven a un lenguaje común si es algo sagrado? ¿Cómo lo van a hablar un lenguaje común, un lenguaje muy normal? Debe ser elevado a un lenguaje sagrado, al latín, algo precioso. Entonces la gente no tenía acceso a esta escritura. Pero hubieron hombres de Dios que empezaron a impartir la palabra de Dios y fueron muchos de ellos acriminados y fueron excomulgados y muchos fueron tratados de herejes. Entonces Martín Lutero, que es un estudioso con grado, que tenía conocimiento de la palabra de Dios, él, ¿qué es lo que hace? Va y encara a esta institución grande en la iglesia de Wittenberg, Alemania. El 31 de octubre de 1517 clava 95 tesis, donde hacía un reporte de todas las malas prácticas de la Iglesia Apostólica Romana, ¿no es cierto?, a la Iglesia Católica, donde describía paso por paso todas estas malas prácticas. Por ejemplo, hablaba de que las indulgencias no deberían ser hechas y puestas a disposición de la gente porque era pagar por la salvación, era pagar por el perdón de los pecados. Entonces había muchas malas prácticas, muchas cosas que no se sabían y la gente las creía todas. O sea, uno le decía que hiciera eso a la gente, que pagara por una indulgencia, y la gente lo pagaba. Pero esta indulgencia no era cualquier indulgencia, era un documento
firmado por el sello papal, donde decía que los pecados eran perdonados y a través de esta indulgencia las personas se sentían libres, pero ellos tenían que pagar. ¿Y para qué pagaban? ¿Y dónde iba esa plata? Ese dinero serviría para la construcción de la Basílica de San Pedro allá en Roma. Entonces todo esto se iba gestando y esto lo iba mirando Martín Lutero, un estudioso, y decía: esperen, esto está mal, esto no puede ser, esto no tiene que ser así. ¿Por qué el Papa tiene que decir las cosas que no corresponden? O sea, ¿cómo una autoridad que se dice de Dios va a hacer pagar a estas personas que son pobres? ¿Por qué no saca plata de él, que es millonario? Incluso lo dice en sus 95 tesis. Lo invito a las personas que les gusta esto a leer las 95 tesis, donde él encara al Papa y le dice: ¿por qué él, teniendo los recursos, por qué no saca dinero de él y construye la Basílica de San Pedro? ¿Por qué tiene que hacer indulgencias para que las personas paguen por una indulgencia donde ellos están creyendo que es por el perdón de los pecados? Y nunca en la Biblia se dice que yo tengo que pagar dinero para el perdón de mis pecados. Entonces Martín Lutero lo expone en la iglesia de Wittenberg, Alemania, en las puertas, y lo clava para que se abriera un debate. Era con la intención de ayudar a la iglesia. Él nunca quiso reformar la iglesia, él nunca quiso dividir la iglesia, nunca pensó eso. Él amaba la iglesia de ese entonces. Él solamente la quería llevar a un punto de decir: oye, estas malas prácticas no las tienen que hacer, tienen que hacer lo bueno, lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas otras malas prácticas que están haciendo los sacerdotes, los monjes, donde están haciendo dinero mal habido, donde están haciendo cosas malas y también, pero esencialmente él se enfocaba en la indulgencia, donde ese documento papal para la construcción de la Basílica de San Pedro. Entonces, ¿qué hizo Martín Lutero? ¿Qué salió de Martín Lutero? Hacer estas 95 tesis para un debate, para abrir un debate. Pero ellos no las personas que lo leyeron, porque no lo puso en la lengua latín, lo puso en alemán. Entonces lo vieron las personas de la imprenta, lo sacaron y lo publicaron, lo empezaron a imprimir, a distribuir, y esto se generó una ola tan grande porque no era cualquier persona. Era un estudioso de la Universidad de Wittenberg, Alemania, de Federico III el Sabio. Entonces, que él que fundó esta universidad prestigiosa. Entonces, había un fundamento, no era cualquier persona, era alguien estudioso que estudió en la universidad, que estudió doctorado en Biblias, que estudió teología, era un profesor de esa universidad, porque al principio también había sido un estudiante y después fue profesor de esa universidad. No era cualquier persona, era un estudioso de la Biblia. Entonces él expone esto y la gente empieza a decir: pero claro, ¿cómo alguien no los dijo? ¿Cómo estas personas hacen lo que quieren con nosotros? ¿Cómo nadie nos dijo que la palabra de Dios es viva y eficaz? Que no tengo que pagar dinero, que la salvación mía no es por lo que haga, que la salvación no es por obras, que la salvación no es porque yo pague al Papa, no es porque yo le pague al sacerdote, porque yo le pague al pastor, porque yo le pague a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo. No es nada de eso. La salvación es por gracia. La salvación la da Jesús. Pero ¿cómo lo iban a saber ellos si no leían la palabra de Dios? No tenían acceso. Y las personas que decían y leían la palabra de Dios y la distribuían, las tildaban de herejes y las quemaban y las mataban a muchos de ellos, a otros no. ¿Y por qué no la hacían de otra manera? Porque ellos, para sentirse bien como religiosos, no podían derramar sangre. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los quemaban en la hoguera y los ahogaban para sentirse bien moralmente, porque así no derramaban sangre. Miren qué tontera la gente hacía. ¿Por qué? Porque no había unos conocimientos absolutos. Entonces, ¿qué es lo que produjo esta reforma? Se produjo una reforma, todo esto después. Él nunca quiso dividir a la iglesia, Martín Lutero. Martín Lutero nunca lo quiso hacer, pero se produjo una reforma después con los años. Pero esto viene mucho antes, porque hubieron personas que dieron su vida por el evangelio y fueron tildadas de herejes, fueron tildadas de traidores, excomulgados, y los mataron.
La Santa Inquisición, búsquenlo también, ahí está, en la historia. Busquen la Santa Inquisición, cómo mataban. También tengo que aportar que no solamente mataban a personas que decían la palabra de Dios, sino que mataban a ateos, mataban a científicos, mataban a personas que no se identificaban con esa fe católica que lo controlaba todo en ese entonces. Entonces, cuando hablamos de la Reforma, no solamente hablamos de Martín Lutero, esto es una cosa grande, ya, de muchas personas que tuvieron que padecer. Por ejemplo, le voy a nombrar 4 que son unas personas que dieron ejemplo y fueron también influyentes para la Reforma que se dio en ese entonces. La Reforma fue donde había libertad de culto, eso es la Reforma en general, que había libertad de culto, donde las personas pudieron entender la palabra de Dios. Por ejemplo, no podemos dejar de mencionar a Pedro Baldo, a John Wycliffe, donde ellos descubrieron en la palabra de Dios las verdades. No lo leyeron en latín, lo leyeron verdaderamente en su lengua. Jan Hus, Girolamo Savonarola, los dos, estos últimos, fueron quemados en la hoguera. ¿Por qué? Por decir algunas cuantas verdades que decía la palabra de Dios, que en ese entonces era oculta. Entonces es necesario que nosotros aprendamos que esto que se dio de Martín Lutero no es simplemente algo que él lo produjo. Él nunca quiso hacerlo, dividir a la iglesia. Es algo que se vino gestando desde mucho antes, donde hubieron personas que fueron muertas, donde fueron víctimas de todo esto. Ahora nosotros podemos entender con más profundidad. Entonces el 31 de octubre es una fecha donde se publican esas 95 tesis por alguien que estudió y con alguien que hizo una revuelta espantosamente gigante. Y estas 95 tesis dieron paso a las 5 solas de la Reforma, que se las voy a decir al tiro, que son los fundamentos de una palabra sanita, para que nadie meta las manos ahí. Que las 5 solas son: solo Cristo da nuestra salvación, solo Cristo es nuestro Salvador, solo la Escritura, solo la palabra de Dios es lo relevante, está por sobre cualquier persona. El Papa no está por sobre la Escritura está por sobre el Papa o por sobre cualquier persona. Solo la fe en Jesucristo voy a poder ser salvo, no por lo que yo pague, no por hacer una manda, no por caminar miles de kilómetros, no. La fe en Jesús. La salvación es un don gratuito y lo vamos a leer en la Biblia para que ustedes lo entiendan bien. Solo la gracia, solo el favor de Dios, solo el regalo de Dios es lo principal para mí, que me hace bien. Y solo a Dios la gloria. No le merecemos a nadie, ni a mí, ni a ti, ni a tu pastor, por más que oren, por más que sean consagrados, a nadie es la gloria. Solamente merece la gloria Dios, no a Martín Lutero, no a los 4 hombres que nombré, a ellos no, solamente a Dios la gloria, porque ellos fueron personas imperfectas con sus errores comunes, como todas las personas. Entonces a ellos no debemos darle la gloria. Ellos fueron en su momento, hicieron esto y provocaron esto, pero ellos no fueron conscientes de lo que provocaron, porque, como le vengo diciendo innumerables, ellos nunca quisieron dividir a la iglesia, o Martín Lutero nunca quiso dividirla, sino que se produjo esta reforma a través de eso. Y después Martín Lutero se casó, descubrió que la palabra de Dios, si se pueden casar, por si acaso, no está prohibido. Entonces podemos entender que la Biblia es lo que realmente tiene que hacernos bien. No sacamos nada ahora con la palabra de Dios, tenerla ahí abierta y nadie la lee. En el Salmo 91, en el Salmo 23. No, hay que leerla, porque ahí encontraremos salvación, ahí encontraremos vida eterna. Les voy a decir un pasaje bíblico. Dice en Efesios 2:8: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No es por lo que yo haga, no es por mis obras, es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. Es por gracia que nosotros podemos ser salvados
y en Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos la verdad de la palabra de Dios y podemos darnos cuenta de muchas cosas. Así que alégrate de eso, alégrate de que podemos leer la Escritura libremente, de la que las puedes comparar, puedes meditar, puedes orar libremente. Y eso tiene que ser una bendición para ti. Así que si te gustó este video, que Dios te bendiga mucho y nos estaremos viendo para un próximo video.